Hablamos con el matemático Jorge Serrano. Es un placer hablar con usted, pese al escaso tiempo disponible. Usted también pertenece a un partido político alternativo y además a un equipo de matemáticos, de científicos que han ideado un método muy curioso, prácticamente infalible, que determina el número de fallecidos por COVID-19 que se producirá dentro de 22 días, entre otras cuestiones. ¿Esto es cierto, Jorge? Bueno, pues así es. El método es infalible, tiene una fiabilidad en torno al 96% y consiste simplemente en que partimos de datos reales que conocemos ya. Es decir, conociendo cuántas son las personas que se han infectado hoy, sabiendo que más o menos el tiempo entre la infección y el fallecimiento, si este se produce, son 22 días, y conociendo la tasa de mortalidad que estamos observando, simplemente dividiendo fallecimientos entre infectados, que es en torno al 0,75%, es fácil coger los infectados de hoy, multiplicarlos por 0,75, llevarlos al futuro 22 días y conocemos el número de fallecimientos esperados dentro de 22 días. Jorge, nos parece un poco, científicamente muy interesante, pero también resulta un poco frío, por definirlo de alguna manera desde el punto de vista humano, ¿no? Personal, que se utilice un método científico 100% y muy fiable para determinar las causas o la cantidad de fallecidos que se van a producir por esta pandemia que padecemos. Está muy bien que hagas esa pregunta, porque efectivamente puede parecer frío, pero es precisamente lo que se necesita. Lo último que necesitamos ahora es el calentamiento que se está produciendo con tanta pasión entre unos actores y otros, tirándose las cifras a la cabeza. Lo que necesitamos es analizar, estudiar, gestionar. Cuando una persona está en el laboratorio, está analizando de la manera más fría posible los datos que salen de su estudio. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Y eso es lo que nosotros queremos aportar a las instituciones. Esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a suceder en el futuro, tengámoslo en cuenta para la toma de decisiones. Por cierto, ¿se han interesado las autoridades en este método? Estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad, con la Dirección de Comunicación del Ministerio de Sanidad, y tenemos pendiente una entrevista porque ellos sí tienen mucho interés en el COVID Model y nosotros, por supuesto, encantados de cederlo para ayudar en la toma de decisiones. Incluso a nivel internacional podía propagarse este método. Ayer tuvimos una entrevista en una radio de Bruselas y están interesados también la Asociación Europea de Periodistas. Se andarán los pasos poco a poco, pero por supuesto nosotros estamos encantados de ofrecerlo a cualquier institución que pudiera estar interesada en ella. Otro punto de vista que no dejamos pasar, desde luego, es tu representación como miembro de un nuevo partido político alternativo que suponemos se va a presentar en las próximas elecciones. ¿Es así? Sí, realmente el Partido por un Mundo Más Justo existe ya desde el año 2004 y lo que viene poniendo es el foco en intentar luchar para terminar con la pobreza, ¿no? La pobreza, la desigualdad y la justicia en general. Y lo que pone es, intenta generar una conciencia de ciudadanía mundial. Lo que pasa es que ahora es cuando está creciendo mucho, en el último año, últimos 2 años, y por supuesto se viene presentando en las elecciones desde entonces. Jorge Serrano, estamos hablando con este matemático, forma parte de ese equipo que acaba de idear un método infalible, prácticamente infalible, para determinar el número de fallecidos que se producirán dentro de exactamente 22 días. ¿Por qué 22 días? Es el tiempo medio que ocurre entre la infección y el fallecimiento. Y hablando de restricciones, estas restricciones que se están produciendo a nivel comarcal o en localidades determinadas que tienen un número altísimo de contagios, ¿serviría este método para controlar estas restricciones o para aplicar estas restricciones? En covidmodel.es no solo nos fijamos en las proyecciones del número de fallecimientos que se van a producir en el futuro, sino que hacemos un seguimiento muy muy cercano de cómo está el estado del sistema sanitario. Una de las gráficas que manejamos es cuál es el número, por ejemplo, de personas enfermas con COVID en las UCIs y cómo las UCIs se están saturando. Nosotros vemos ese indicador como el indicador clave para la toma de decisiones en cada una de las comunidades autónomas. Cuando ese indicador es muy alto, estamos claramente en fase de confinamiento. Cuando es medio, es decir, cuando estamos en torno al 20-25% de personas enfermas de COVID dentro de las UCIs, se tienen que empezar a tomar restricciones particulares, como por ejemplo en el tema de hostelería o en el tema de ocio, y cuando estamos en torno al 10%,
lo que se debe hacer es una inversión muy fuerte en rastreadores y PCRs cuando todavía la epidemia es pequeña, para que no crezca. Y por último, Jorge Serrano, queríamos preguntarte también, según esa cantidad de información matemática que disponéis, que controláis vosotros, que acumuláis y luego de alguna manera gestionáis y la transformáis en resultados finales, en previsiones, ¿cómo se va a desarrollar esta pandemia? ¿Va a tener un final inmediato, a corto, medio plazo? ¿Qué pasa con esta pandemia? Nosotros lo que ayudamos es a la toma de decisiones en el corto plazo, pero es evidente para nosotros que las instituciones acabarán aprendiendo a gestionar esta epidemia, tomando las decisiones a tiempo, y vamos a acostumbrarnos a vivir una nueva normalidad con muchísima precaución durante un año hasta que no solo se descubra la vacuna, sino que se tenga la capacidad para poner esa vacuna a tantísimos millones de personas, ¿no? Y una vez eso se haya conseguido, entonces volveremos a vivir sin ningún tipo de miedo, y estoy convencido que incluso la economía va a pegar un boom, porque hay muchas cosas que se están retrasando para cuando podamos vivir con seguridad. Así que sí que nos gustaría lanzar ese mensaje de esperanza, de decir, vamos a conseguir aprender a manejar esto, y cuando esto acabe, todo va a ser distinto. Muchísimas gracias por atender esta llamada urgente de Radio Nacional de España. Gracias por esa brillantísima idea, Jorge Serrano, muy amable por atender esa llamada de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias a vosotros.